Asa ya había cumplido 35 años de ministerio como rey, como hijo de Dios. Había hecho reformas. Había caminado casi toda una vida. ¿Quién tiene 35 años de vida cristiana aquí? Algunos deben tenerlo. Y uno dice, wow. ¿Ustedes qué piensan? ¿Uno tiene más posibilidad de caer en pecado cuando recién está comenzando o cuando ya lleva 35 años? Yo les voy a decir algo que es más global, en cualquier momento. ¿Por qué razón? Porque en todo momento tenemos que depender de la gracia de Dios. Pero ¿qué sucede cuando vamos caminando toda la vida del Señor? Entonces uno se confía, uno descansa en su fe, uno piensa que no va a fallar, de hecho justifica sus acciones. Romanos 11:20 dice, muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por tu fe te mantienes firmes, no seas altanero y si no teme. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma que a pesar que nuestra fe puede estar segura y puede estar madura, nosotros no debemos confiar o tener algo que el mundo enseña, autoconfianza. Yo quiero destruir ese tema hoy en medio de nuestros corazones, porque la Biblia siempre nos va a decir, depende. Depende. Ojo con tu propia prudencia. Ojo con tus decisiones. Nosotros casi siempre ofendemos a Dios porque nosotros, ¿sabe qué decimos y meditamos en nuestro corazón? No le estoy haciendo mal a nadie. Yo creo que esto es justo. Y estos argumentos abren las puertas para que nosotros pequemos contra Dios. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas según tradiciones de hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Segunda de Pedro 3:17. Por tanto, amados, sabiendo esto, que de antemano está en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestras firmezas. Y aquí es donde yo quiero tocar algo que la Biblia nos da ejemplo. Muchos grandes hombres de Dios no pecaron en sus momentos de estar jóvenes o sus primeros años de ser cristiano, sino cuando ya entraron 10, 20, 30 años después. Por eso yo les estaba diciendo a ustedes, no se sientan cómodos con su fe. No piensen que ustedes son tan devotos, tan fieles. No piensen que ustedes lo entienden todo. Porque les voy a decir algo, ni su pastor, ni yo, ni nadie en el mundo lo puede entender todo. Yo llevo predicando muchos años de mi vida y sigo aprendiendo de las Escrituras. Y hay momentos en que yo dije, oiga, ¿cómo dije esto 10 años atrás o 20 años atrás? ¿Por qué razón? Porque me equivoqué. Algunos ejemplos de hombres que pecaron ya maduritos en la fe. De hecho, el estar maduro en la fe abre la puerta de la autoconfianza. Yo sé, yo conozco, y a veces uno de los temas de autoconfianza que nos hace bajar la guardia es pensar en lo siguiente: la salvación es por gracia. Entonces, ¿por qué es por gracia? Yo no debo de hacer nada. Pablo, escribiendo a los romanos, le dijo, sí, la salvación es por gracia, pero dice, mas el justo por la fe, y la vida es día con día, hora tras hora, minuto tras minuto. Y hoy yo quiero que nosotros meditemos. Cuando pensamos en Noé, la Biblia dice, en Génesis capítulo 6, que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Le dio un encargo extraordinario, construir un arca. Y él construyó una arca maravillosa. Creo que de todas las personas es un hombre que muestra su fe. Nunca había llovido en la tierra y Dios le dice, construye un barco. Sí, Señor.
dejó de trabajar en lo que tenía que hacer, convocó a sus hijos, convocó a su esposa y a la esposa de sus hijos y se dedicaron a esta tarea. Y Dios le dijo, y vas a predicar mientras construyes el arca. Y ninguno se va a convertir. ¿Y saben qué hizo Noé? Construyó el arca, predicó y 120 años después terminó la labor. ¿Cuántos se convirtieron? Ninguno. Sin embargo, cuando vamos a Génesis 9, nosotros nos damos cuenta, viene el diluvio, 150 días navegando, siendo guardados por Dios, el arca queda detenida en el monte Ararat, y esto es algo que nosotros tenemos que meditar. Y él baja lleno de la gloria de Dios, con una fe increíble. Dios me guardó, Dios me salvó. Y uno diría, llegó a lo más alto de su fe, a la cúspide de su fe. Y adoró al Señor. Dice que hizo un sacrificio de tal magnitud por todos los días que no había podido sacrificar. Pero ese pasaje, capítulo 9, también confronta nuestras razones. Porque este hombre de Dios, que vio el poder de Dios, que Dios le habló, Dios lo respaldó, se cumplió todas las cosas, sembró uvas, hizo vino y se emborrachó. La Escritura dice, cuando nosotros tomamos la Escritura, en Gálatas 5 dice, las obras de la carne es para los alcohólicos. La carne dice, bebe, bebe, nadie te está viendo. Una más no te va a hacer daño. Y dice la Escritura que los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Sí sabían eso o no? Y equipara al borracho con el adúltero, y equipara al borracho con el asesino, y equipara al borracho con el chismoso, y equipara al borracho con el que le gusta meter cizaña para pelear, y equipara al borracho con el que le gusta que hablen de las demás personas. Y dice, no heredará. O sea, en el momento de madurez de Noé, él pecó contra Dios. Dio mal ejemplo a sus hijos. De hecho, uno de sus hijos, que experimentó también toda esta fe, todo el poder de Dios, todo el respaldo de Dios, también su fe fue quebrada. Cam, ¿se acuerdan? A veces nosotros no nos acordamos de las historias, pero a veces nosotros como padres podemos ser causa de que nuestros hijos cometan pecados que ofendan a Dios. Y Noé maldijo a la descendencia de Cam. 3 hijos tenía Noé, Sem, Cam y Jafet. Yo por eso hoy les digo, no se sientan cómodos con la fe, porque si Noé vio todo lo que vio, experimentó todo lo que experimentó, y le falló a Dios, ¿hay alguno que tenga la fe más grande que Noé acá en este lugar? ¿O en este mundo hoy en día? Yo creo que ninguno. Él vio llover cuando por más de 500 años de su vida nunca había llovido en la tierra. Y llovió 150 días. Y la vida fue arrasada de este mundo. Queridos hermanos, la vida de Sansón, la vida de David, la vida del mismo Pedro. David, ¿cuándo falló a Dios? ¿Cuando estaba joven o cuando ya estaba viejo, tranquilo, en su palacio, cómodo? Dios lo había respaldado, había vencido a los filisteos, a los heteos, a todos esos feos. No, es en serio. Dios le daba la capacidad de vencer a todos los enemigos y él era un pueblo pequeñito. ¿El cuándo pecó? ¿De joven o ya de madurito? Me imagino que él estaba cómodo en su rancho, bueno, en su palacio. Se me salió el mexicano. No, pero entonces yo le digo, es algo interesante. Él como rey estaba en guerra, sin embargo él estaba descansando en su palacio. Y se enamoró de quien no debería enamorarse. ¿Ustedes saben de quién se enamoró? No, se enamoró de la esposa de su mejor amigo, del que compartió batallas. A veces en la iglesia pasa.
No, tú estás con Dios, yo estoy con Dios, no va a pasar nada. Somos hombres de Dios, somos mujeres de Dios. En la iglesia no pasa nada. Y se mete el adulterio. No, sí tienen razón, él se enamoró de Betsabé, pero era la mujer de su mejor amigo, de Urías, un capitán. Yo quiero que nosotros despertemos un poquito. Y mire, le estoy hablando de hombres que estamos seguros que son hijos de Dios. Porque uno dice, ay, Sansón será salvo, uno hasta lo duda. ¿Sabe dónde se nos quita la duda? Cuando usted va a Hebreos 11. Habla de la fe de Sansón. Pero es de esos hijos desobedientes que se enamoran de todas las filisteas y de todas esas feas, a pesar de que había mujeres muy bonitas en el pueblo de Dios. Y el papá, que no, y el otro, que sí, pa. Yo la voy a hacer cambiar. El que cambie es Dios. Y por su propio pecado, él ya madurito, ya viejo, ¿qué pasó? Fue tratado por Dios. Todos estos hombres han sido tratados por Dios. Pero ¿cuál es el punto de lo que yo quiero que nosotros consideremos? No se sientan cómodos con su fe. No piensen que porque ya se están leyendo la Biblia, porque vienen los jueves acá a la oración, porque participan de todas las actividades, están seguros. Dice la Escritura, así que el que piensa que está firme, mire que no. Y siempre la tentación se presentará como algo delicioso, gustoso a tu corazón, a tus ojos, a tus oídos. El tentador enviará a sus emisarios y mandará como si fueran ángeles de luz. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados hermanos, frente a esta situación? Una palabrita que nosotros tenemos que aprender. Perseverar. Perseverar. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha dado vida. Hay una paradoja en la vida cristiana. Desde el día que tú creíste, desde que yo creí, que cualquier creyente ha creído, hay una paradoja. ¿Saben qué es una paradoja? Porque yo no quiero hablar en un lenguaje que no sepa. ¿Qué es una paradoja? ¿Sí saben? Si no saben, tranquilos. Sí, es una figura literaria por la cual uno está diciendo que aunque yo estoy haciendo una cosa, está pasando otra. Y Dios nos mandó que todo el tiempo de nuestra vida cristiana estemos dando muerte al viejo hombre y vivificando al nuevo. Y uno dice, ¿cómo así? Sí, cada uno de nosotros delante de Dios, desde que el Señor nos dio un corazón nuevo, una mente renovada, un espíritu nuevo, nos dio su espíritu, nos dijo que va a haber un conflicto, no en Palestina, sino aquí, en nuestro corazón. ¿Qué tan fácil es ver el partido de la Selección Colombia? ¿Cuánta alegría nos llena cuando gana? Mucha. ¿Si es así o no es así? Pero cuando nosotros tenemos que dedicarnos a las cosas de Dios, a la oración, ¿qué tan fácil es ponernos de rodillas y concentrarnos para adorar, alabar, proclamar el nombre de Dios? Uno está orando y de pronto, uy, no pagué la luz. Neki, David Plata. Tengo que correr al banco, es la fecha, van a cerrar y dejó de orar. ¿Qué tan fácil es quedarnos acá cada domingo, por 52 domingos al año, sin fallar al Señor? Yo pregunto, porque hay una alta probabilidad que todos nosotros nos sintamos cómodos en no venir el próximo domingo a la iglesia. Llegó la abuelita, se enfermó el gato, tengo que hacer un negocio, pastor, me salió trabajito, Dios me bendijo, yo mando mi diezmo. Nos pasa. Porque de todos los mandamientos, de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, ¿cómo dice? Ajá, hoy he venido a dar examen. Acuérdense, ¿qué dice el cuarto mandamiento? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan?
Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. ¿Sí es así o no es así, esposa? Es que me está haciendo que no, entonces yo digo que sí. Órale. Entonces, miren lo interesante. Pero qué mandamiento sí lo tenemos claro, que no se puede quebrantar ni siquiera una vez. ¿Cuántos casados hay acá? Hay poquitos. El resto están solteros, señor. Acá están las 5 solas. Y los 5 solos. No, venga, miren, yo le voy a decir una cosa. ¿Qué dice el 7º mandamiento? 2 palabras, no adulterarás. ¿Cualquier esposo le permitiría a su esposa adulterar una vez en la vida? Una vez al año. ¿Cierto que no? Y es tan mandamiento el 7º como el 4º. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque a veces nos acomodamos tanto en nuestra fe que nos olvidamos esta palabrita que hoy les he traído de regalo de parte del Señor. Perseverar. Perseverar. ¿Cuál es el título de la predicación? Perseverando. ¿Por qué? Porque tenemos un conflicto nosotros aquí. Dios no nos hizo máquinas. No es que yo iba caminando y ¡pum! Juan, eres hijo de Dios. Sí, Señor. Y me programaron para ser hijo de Dios. No. Hay una paradoja en nosotros, darle muerte al viejo hombre. ¿Saben cómo se manifiesta el viejo hombre? Con los deseos de la carne. Investiguen, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Ahí están todos los pecaditos que son manifiestos de las obras de la carne. ¿Y sabe qué corazón lo desea? ¿Usted sabe qué corazón lo desea? Su corazón. No, y también el mío, obviamente. Y todos los días hay que perseverar en la fe, matando al viejo hombre. Pero también cómo perseveramos en la fe, vivificando el nuevo hombre. Ahora, señoritas y señoras, no, cuando digo hombre estoy hablando humanidad. Ustedes también, todo el tiempo, señoras y señoritas, ustedes tienen que matar esa vieja mujer, esos deseos de la carne. No quiero orar, no quiero ir al culto, no quiero obrar como cristiano. Y vivificar o dar vida o alimentar el nuevo ser en Cristo Jesús, el cual está crucificado, dice la Escritura. Ya ha nacido de nuevo, ya ha resucitado con Cristo. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque perseverando en la fe vamos a agradar a Dios. Vamos a ser objeto de mucho menos de la disciplina de Dios. Algo Dios nos aseguró cuando nos recibió por hijos. Porque todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos hijos de Dios. ¿Amén? ¿Ve? Solo acá hay algunos. ¿Será alguno que hay cizaña? Todos somos hijos de Dios. Los que hemos creído en Cristo Jesús. Pero dice, a todo aquel que yo recibo por hijo, me comprometo, les aseguro, los voy a azotar. Los voy a disciplinar. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos fallamos, confiamos en nosotros, nos llenamos de justificaciones para no vivir como cristianos, para no cumplir las cosas que debemos cumplir, porque Dios no nos hizo autómatas. Es que yo no creo en los hombres, en esa iglesia falta amor, sí, está bien, pero ¿qué dice la Escritura? Soportaos los unos a los otros, y eso no se puede hacer virtual. ¿Yo cómo soporto algo? Que no se caiga. Amando los unos a los otros, dice, con un amor sin fingimiento. Y eso tampoco se puede hacer virtual. Pastor, yo veo el culto virtual. Pero el mandamiento dice, amarás el resumen de la ley es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Y qué más dice? ¿Cómo amas a tu prójimo virtualmente? Ustedes saben que muchos de nosotros hoy domingo recibimos la dosis del amor de Dios, de amarnos, de decirle, hermano, ¿cómo estás?
Supe que estabas enfermo, ¿cómo te sientes? Supe que pasaste esta necesidad, ya Dios te la ha suplido, ¿cómo te ayudo? Porque adorar a Dios no es una cosa individual. Siempre va de dos maneras. De una manera vertical hacia Dios y a su vez horizontal. Eso es matemática simple. Nosotros somos materia. Existimos. Dios salvó un pueblo y la iglesia es un pedacito del reino de Dios, donde hombres y mujeres están matando al viejo hombre y vivificando al nuevo. Por lo tanto, todos tenemos que perseverar en la fe. Punto 1. Yo soy de puntos. Entonces, acá hay punto 1, punto 2 y punto 3 y una conclusión. Porque yo creo que debe ser pedagógico. ¿Qué enseñó hoy el pastor? Que dice perseverando. Punto 1, en el creer. Yo les voy a hablar un poquito de algo interesante. La fe tiene 3 aspectos. Es sencillo. Y el creer es el más básico. ¿Se acuerdan que los discípulos del Señor Jesús pasó por la mesa de Leví? Leví estaba en sus negocios, unos negocios santos, por si acaso, ¿no? Santos para él, perjudiciales para los demás santos. Cobrador de impuestos. ¿Y qué le dijo? Sígueme. ¿Y él qué dijo? Él no dijo, me falta cobrar a la mitad de estos judíos, pecadores, idólatras. Él dejó y siguió al Señor. Amados hermanos, desde que Dios nos llama, comenzamos a vivir el camino de la fe para perseverar en la fe. No somos autómatas, somos responsables delante de Dios. En una adoración vertical, o sea, soy yo, es individual con Dios, pero a su vez es horizontal. Es en comunidad. Y Jesús lo añadió a los 12. 12 hombres de Dios, uno de ellos traidor, pero con ellos y con todos ellos vivió. Creer es lo más básico que tenemos cuando comenzamos el camino de la fe. Por eso, pero eso no significa que nosotros menguemos. ¿Por qué? Porque la vida todo el tiempo hay un personaje aquí en esta escritura que es el antagonista derrotado. ¿Quién es? El innombrable, ¿sí o no? La Biblia lo cita como Satanás. Y dice que él todo el tiempo está dando dardos de fuego. ¿Para qué? ¿Qué quiere destruir con esos dardos de fuego? La fe. Si destruye tu fe, que tú dices, yo no vuelvo a culto. Allá, la razón del creyente es venir, como dice Romanos 12, presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, tú eres pensante, tienes lógica, eres inteligente, conoces a Dios. Señor, aquí estoy, con mi esposa, con mis hijos. No, Señor, mi hijo se quedó en la otra iglesia sirviendo. Pero ambos estamos en culto. Porque mi hijo tiene 16 años y él está encargado de toda la parte tecnológica de la transmisión del culto. Y mi hija ya está casada y también está en culto. Y está casada con un hombre de Dios. ¿Por qué razón? Porque es nuestro culto racional. La fe tiene un aspecto básico que es el creer. Y yo creo en algo. Y yo les voy a decir algo. No hay diversos tipos de fe. La Biblia, en toda la Biblia, cuando ustedes encuentran fe, encuentran salvación. Alguien dijo, no, pero es que yo tengo una fe natural. No, la fe natural no existe. La Biblia dice en Efesios 2, versículo 8, que la fe es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque lo que no es de fe es idolatría. Lo que no es de fe, Dios lo aborrece. ¿A dónde yo quiero llegar? Nuestro texto demarca 2 tiempos en la vida de este rey. Vamos a volver a Segunda de Crónicas. Perdónenme que me hice muy largo. Pero el pastor me dijo, hoy es el día del Señor. Me dijo, predique.
Espero que la silla esté cómoda. Hay algo que es importante. Asa, de acuerdo a lo que nosotros leímos en el versículo 15, no el 16, dice lo siguiente, nuevamente, dice, salió al encuentro de Asa 15:2 y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, o sea, el reino del sur. Jehová está con vosotros, si vosotros estuvieseis con él. Si le buscaseis, seré hallado de vosotros, mas si le dejaseis, él también os dejará. El capítulo 15 es un capítulo hermosísimo. ¿Por qué es hermosísimo? Porque vemos que Asa es un rey que va a buscar la presencia de Dios, va a buscar los ídolos que habían en Israel, en Judá. Yo digo, oiga, ¿por qué no meditamos? Todos nosotros vivimos en una casa, vivimos con familiares. ¿Le permitiríamos a nuestros familiares tener un altar a la Virgencita de Guadalupe en su casa? ¿Usted le permitiría? ¿No? Si la tiene, que la tenga escondida. Pero nadie lo permitiría. Pero en Judá había personas, judíos, del pueblo de Dios, que tenían ídolos. ¿Por qué este fenómeno? Por el ejemplo de un rey que se casó con mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. Algunos dicen que es el más santo porque el matrimonio santifica. No piensen eso. Dios solo nos creó para ser marido de una sola mujer. Con eso tenemos suficiente. Pero esas mujeres que no eran cristianas metieron costumbres paganas al pueblo. Como Salomón era tan sabio, tan negociador, dijo, bueno, yo con mi fe, tú con tu fe, pero eres mi esposa. Queridos hermanos, segunda de Crónicas 15, 8 y 9 dice, cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová, su Dios, estaba con él. Amados hermanos, cuando nosotros le abrimos las puertas a los parientes, amigos, no cristianos, ellos van a traer siempre sus ídolos de alguna manera a nuestras vidas y vamos a normalizar el pecado. Yo quiero advertir, ¿usted quiere perseverar en la fe? Recuerden Mateo 10, 34 y 35, el Señor dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. No dice, el padre estará dividido de su hijo, la madre de su hija, y los enemigos serán los de su casa. Porque cuando usted sigue a Cristo, Cristo te añade al cuerpo, a su pueblo, a su familia, y te separa de los no cristianos. Por eso tenemos que aprender a perseverar en la fe y ojito, ojito. Ahora, no estoy diciendo que vayan y los molesten, los insulten. No, es natural. Si usted es luz, ellos van a correr porque son oscuridad. Pero tienen que revisar, mis amados hermanos. Dios nos llama a creer, a tener fe y alimentar. ¿Qué es creer? Lo más básico de la fe. Mateo. ¿Se acuerdan de otros discípulos? Pedro, Juan, Andrés. Ellos llegaron con su fe, que era como un granito de mostaza. Pero la Biblia dice que ellos dijeron, aumentanos la fe. Porque cuando usted va caminando la vida, tiene que aumentar su fe. Y nosotros cuando vemos que alimentamos la fe, lo alimentamos de 3 maneras, de manera consecutiva, siempre. Yo quiero que usted sepa, si usted quiere alimentar su fe en el creer, lo hace de 3 maneras coherentes, lógicas. La primera, yo quiero que lo veamos en los capítulos que yo estoy viendo, porque Asa
alimentó su fe. 35 años, usted se imagina 35 años, él caminó con Dios. Porque el capítulo que leímos comienza diciendo en el año 36 de su reinado, cuando ya estaba madurito en su fe. Pero yo quiero hablarle de los primeros 35 para que vean que él alimentó su fe, creyó en su fe. Pero yo qué quiero decir, no se sientan cómodos con la fe. Si le pasó a Asa, nos puede pasar a nosotros. Entonces, 3 manifestaciones de cómo alimentar nuestra fe: adoración, consagración y gozarse en Dios. Adoración, consagración y gozarse en Dios. Si alguno de esos aspectos está fallando hoy en su vida, usted empiece a entender que tiene una fe desnutrida. ¿Por qué? Porque no está perseverando. Pablo le escribió a la iglesia en Roma, dice: mas el justo por la fe vivirá. O sea, todos los días, ¿cómo vivimos? Por la fe, por gracia, y todo lo que es de fe es de Dios. Todo lo que no es de fe es idolatría. Los ídolos no solamente son de yeso, mis queridos hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos 10 al 15, dice: y se reunieron pues en Jerusalén. Recuerdan que el profeta viene a Asa y le dice, de parte de Dios: si tú estás con Dios y el pueblo está con Dios, Dios estará con ustedes. Entonces, ellos, ¿qué hacen como reacción? Versículo 10 en adelante, el capítulo 15. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15º del reinado de Asa. ¿En qué año? En el año 15. 15º, a veces los niños se quedan perdando. Se les congela el Windows. Pero en el año 15, o sea, 15 años ya él era rey, había tomado acciones, y mire lo que dice: y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que había traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón, de toda su alma, y cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas, de bocinas. Todos los de Judá se alegraron en este juramento, porque de todo su corazón se juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Qué hicieron? Dios los llama y la respuesta de ellos, yo entiendo, yo comprendo. Queridos hermanos, la fe es racional, no es ilógica. El culto a Dios debe ser racional, pero si usted viene acá a dormir o a estar pensando en que, ay Señor, ¿y ahora con qué pago la factura? ¿O qué estará haciendo mi mujer? ¿O qué estará haciendo mi hijo, mi marido? No, usted viene a adorar. ¿Cómo? Entendiendo quién es Dios, consagrándote a Dios y gozarte. Cuando uno adora, ¿sabe qué uno hace? Da. En todos los términos del Antiguo Testamento, claro, uno dice, oiga, sacrificaron a Jehová 700 bueyes. ¿Cuánto vale un buey? No, ¿cuánto vale un buey acá en Neiva? Depende de la raza, ¿sí o no? Pero un buen buey, 3,5 millones de pesos. Pero la ofrenda de uno son de 20,000 pesos. Yo solo quiero que pensemos. Nosotros a veces no somos lógicos. Decimos, Dios es el dueño de todo, Él me da, Él me bendice. Pero nosotros no respondemos de la misma manera. No solamente sacrificaron, ellos prometieron que buscarían solemnemente a Dios. Eso se llama consagración. Yo cómo cambio mis emociones, cómo cambio mi voluntad, entendiendo lo que Dios quiere. Yo siempre que voy nuevo a cualquier lado les hago repetir este texto de la Biblia, Efesios 5:10. ¿Sí lo saben?
Debe ser una regla de vida. Yo me levanto y Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Alguno de ustedes hace eso cuando administra su dinero, cuando se viste, cuando decide tener amigos, cuando decide participar de algunas actividades? Dice, comprobando lo que es agradable. ¿Usted cómo comprueba lo que es agradable al Señor? ¿Cómo? Por medio de la palabra. Ay, pastor, pero acá no dice si fumamos o no fumamos. No, yo he escuchado eso. El hombre no necesita el alcohol, no necesita fumar, no necesita drogarse, no necesita las sustancias, no necesita nada para ser feliz y no necesita a Cristo en su corazón. Conocer a Dios, creer en Él. Y es algo tan hermoso, porque no importa si tú estás perdiendo dinero hoy o si estás perdiendo tu salud. La Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. 3 primeros aspectos de un fruto. No son 9 frutos. Es un fruto que es como los gajitos de la mandarina, porque el creyente lo recibe todo. Pero nosotros tenemos que perseverar en nuestra fe. ¿Cómo? Creyendo. Yo creo que Dios está haciéndolo por mí. Pero pastor, es que usted no sabe cómo está mi economía, usted no sabe cómo está mi salud. En estos días me enteré de un muchacho que tiene 31 años, tiene cáncer y ha hecho metástasis, 31 años. ¿Se echa a llorar con él? ¿Quién dijo que teníamos que sobrevivir a esta vida? Todos aquí de algo nos tenemos que morir y la muerte es algo maravilloso. Dejamos de pecar y estamos con Cristo. Pero los planes es esta vida, esta vida, esta vida, esta vida. No hay nada en este mundo que te pueda llenar del gozo que te da la fe cuando te dice, cree en Cristo y aunque estés muerto, vivirás. Y es algo supremamente maravilloso. Por eso, las 3 manifestaciones básicas del creer es adoración, consagrarse y gozarse. La Biblia, como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pastor, pero me robaron esta plata. Eso también te ayuda para bien. Me dejaron. Eso también te ayuda para bien. Hace muy poquito yo fui traicionado por un amigo de toda una vida. Eso fue no por el Senado romano ni con Bruto. Uno solito, 50 puñaladas a ver si me moría. Y no me morí. Porque Dios está con nosotros. Amados hermanos, hoy debemos recordar que nuestra fe, nuestro creer, es un llamado a perseverar, a adorar, consagrarnos y gozarnos. Toda la Escritura llama a sus hijos a perseverar. ¿Qué es perseverar? Persistir, permanecer, como un soldado. Los dardos de fuego de Satanás es quebrar tu fe, que no asistas, que no participes, que no estés en comunión, que estés como un soldado allá en las trincheras enemigas, como esa película Rescatando al Soldado Ryan, ¿se acuerda? El pobrecito herido, maltrecho en las líneas enemigas y todos sus compañeros. ¿Cómo sacamos a este hombre? Amados hermanos, Dios nos dio una comunidad para perseverar, para ser amados por Dios, para ser fortalecidos por Dios. La Biblia dice reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Y algunos hoy posiblemente están llorando, también están riendo. Señor, el Señor me ha bendecido, me ha dado esto, me ha dado lo otro, mi hijo se ha graduado. Estamos en tiempo de graduaciones para muchos. Y todo es para la gloria de nuestro Dios. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás con él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él
a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo, donde quiera que tú vayas. Es una promesa para Josué y una promesa para su pueblo, siempre. Yo les pregunto, ¿por qué se amargan tanto la vida? ¿Por qué se turba su corazón? ¿Por qué se angustian cuando alguien los traiciona, cuando alguien nos roba, cuando alguien nos abandona? Si eso es lo que la Biblia nos dice. En el mundo tendréis aflicción. Y uno, ay Señor, pero es que no lo pensaba. Y menos de él, y menos de ella. Porque tú levantaste un ídolo en el lugar donde debe estar Dios, perseverando en el creer. En ese trono de nuestro corazón, el único que tiene que estar es nuestro Señor Jesucristo. En 2 Crónicas capítulo 15, Dios estaba con Asa, con el reino de Judá. Ya los pueblos vecinos no lo molestaban. Pero por ahí un reino de los etíopes se levantó y dijo, ese pueblo me gusta. Como que dicen los muchachos acá, se enamoró del rey Asa y levantó 1,000,000 de soldados. 300,000 carros a caballo para un pueblo chiquitico. ¿Y saben qué hizo Asa? Porque él estaba fortalecido en el creer. Empezó a orar. Él no buscó alianzas. El año 15 de su reinado. Él sabía que Dios estaba con él, oró, y Dios le dio la victoria. Perseverar en la fe, mis amados hermanos, nos llama a renovar permanentemente nuestra fe delante del Señor hasta que Él venga. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué caemos en la aflicción, en la depresión? ¿Por qué nos hundimos en la turbación del corazón? Porque dejamos de poner nuestros ojos en Cristo y la ponemos en el mundo. No importa si tu esposo o tu esposa es cristiana, no importa si tus hijos son cristianos o impíos, siempre te van a fallar. Porque ellos también luchan, los que son cristianos, con ese viejo hombre. Y los que no tienen al nuevo hombre, pues siempre permanentemente están programados en contra del reino de Dios, y adivina qué, de ti. Entonces, ¿por qué te sorprendes? ¿Por qué te angustias? Señor, todo es para bien. Yo te creo. ¿Le creen al Señor o no? Romanos 8:28 dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? La conclusión es nada. Nada. Absolutamente nada. Ni lo espiritual ni lo terrenal. Nada. Entonces hoy yo los quiero invitar a que perseveren en su fe y no se sientan cómodos. No, pastor, yo llevo 20, 30 años, eso no me va a pasar a mí. Yo lo he escuchado. Esposas que dicen, yo nunca he de fallar en el matrimonio. Y la Biblia dice, mire el que esté firme, mire que no caiga. ¿Y usted qué hizo sola acá? No, es que mi esposo se fue a visitar a su mamá 15 días. ¿Saben por qué? Porque eso se ha vuelto de moda. La Biblia dice que cuando uno se casa, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y hay una salvedad. No dormir juntos por 3 días, dice la Escritura. En caso de la oración. Pero a los 3 días vuelve a tu cama por causa del pecado. Se lo dice a los cristianos, no se lo está diciendo al mundo. Pero nosotros lo vemos normal. Ah, no, es que mis ojos están en Cristo. Yo voy a la iglesia. Y es que en la iglesia no va a pasar nada, es que en la iglesia pasan cosas. Y en la familia también. Está comprobado que más del 70% de los violadores están en casa. ¿Y nosotros qué pensamos? Que somos angelitos celestiales.
Hebreos 10:36 dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Este versículo recalca la necesidad de constancia. Y leí la Nueva Versión Internacional. No está igualita a su versión. Entonces, perseverando en Él, creer. Ahora paso al segundo punto. Le dije que teníamos 3 puntos. El conocer. La fe tiene 3 aspectos. Creer, y todos creemos cuando llegamos. Pero cuando nosotros vamos caminando en la vida, empezamos a conocer. Eso es igualito que el amor. Usted se enamora y dice, ¡guau! Se sueña, anhela. Es un golpe de dopamina, oxitocina. Todas las neurohormonas lo ponen en modo, ¿sí? Modo caballito de guerra. Ustedes saben cómo es, ese que le ponen las solapitas y para adelante. Y el papá y la mamá le dicen, para muchacho, no siga. No, papá, esa es, ¿sí? Siempre yo recuerdo a Sansón, ¿no? Sus padres le decían, hombre, esa no es filistea. No, padre. ¿Sí? Dalila. ¿Cómo es? Al final le quitó los ojos, le dañó los ojos. Sí, tiene razón, hermano. Por eso nosotros, caminar en la fe tiene que ser un ejercicio constante y no sentirnos cómodos, no decir, a mí no me va a pasar. Miren, vuelvo a 2 de Crónicas, capítulo 16, para que no nos olvidemos. ¿Por qué? Porque esta historia nos habla de un rey que se va a tener su autoconfianza y va a caer en algo que se llama el sentido común. ¿Ustedes han escuchado el sentido común? Miren, el sentido común es un mito, porque es lo menos común. Para las mismas situaciones, todas las parejas resuelven diferente. Todos los seres humanos resolvemos como nos conviene. No hay sentido común en eso. Es lo más irracional que hay. Dice, en el año 36 del reinado de Asa, o sea, Dios por 35 años había estado con él, de reinado, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa plata y oro y los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Asiria, que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Ustedes encuentran mal alguno en lo que está racionalizando el rey? Se los pongo en palabras tranquilas. El rey de Asiria es enemigo del pueblo de Dios porque los asirios no eran cristianos. Lo más parecido a la fe de ellos eran los de Israel, pero el de Israel, el rey Baasa, se levanta contra su hermano, que es el rey Asa. Espero que me estén entendiendo porque es una historia muy bonita, y lo ataca. Dios le había dicho en pasajes anteriores a los anteriores reyes, no vayan a pelear contra sus hermanos en Israel. Yo los voy a disciplinar, yo los voy a cuidar. Es una promesa de Dios. Cuando uno lee la Biblia consecutivamente, uno tiene esta información. Y yo se la estoy dando en contexto para que me entiendan. Pero ¿qué hace Asa? Dice, bueno, se levantó mi hermano, Dios dijo que no peleara con él. ¿Qué tenía que hacer él? Sí, orar, pero no pelear. Sí, es como cuando uno de papá deja al hijo mayor o a la hija mayor encargado de los menores. Y uno que le dice, vas a cuidar a tus hermanos. Y no vas a hacer nada que los perjudique a ellos. Y a los muchachos les dice, pórtense bien porque cuando yo venga yo me arreglo con ustedes. Y cuando uno llega, el uno le sacó los pelos al otro, el otro le rompió los cuadernos. Y dicen, no, y todos tienen sus justificaciones y eso es un desorden. Básicamente él que dijo, yo no quiero que me pase eso porque Dios dijo no pelee con él. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Sentido común. Yo tengo oro, tengo plata porque había prosperado por 35 años. Su confianza ya no estaba en Dios, sino en lo que tenía.
Es como aquel que le pide, Señor, me das un carrito, me das una finca, y el próximo domingo, pastor, es que la familia se va a reunir en la finca con la abuelita y está la nona cumpliendo años. Yo sé que acá no pasa, en mi iglesia pasa, ¿no? Pero eso es el sentido común que tenemos. ¿Qué hizo Asa? Comprar el favor de un rey enemigo del pueblo de Dios y no confiar en Dios. ¿Por qué razón? Porque él no está perseverando en su fe. Ahora, yo creo que él cree en Dios, porque la Biblia habla que es un hijo de Dios, que Dios estaba con él. No es que Dios viene y se va, sino que yo quiero demostrarle que a veces nosotros nos sentimos tan cómodos en la fe. No, lo que yo hago está bien porque no. Antes no, pastor, me da un texto bíblico para que el domingo yo compartir con la familia. Es que el domingo no es suyo, no es mío, es de Dios. Y los mandamientos no tienen excepción. No están en negativo. No es no robarás, no adulterarás, no matarás. No es negativo, son absolutos. Grábese eso. ¿Por qué son absolutos? Porque no tienen excepciones. Y se los digo por propia experiencia. Queridos hermanos, el conocer a Dios me va a llamar a no confiar en el sentido común. Porque mi sentido común me va a traicionar. Recordemos, a pesar de estar en Cristo, a pesar de ser nuevas criaturas, tenemos una condición de pecado. La carne te dice, yo deseo. Y te siembra eso acá, en la mente. Luego baja tu voluntad. Luego invade tus emociones. Y te perdiste. Y solo Dios te puede encontrar. Y solo Dios te puede llamar. Y solo Dios te puede hacer reconfigurar. Para eso usa a los profetas, a los apóstoles en la Biblia y hoy a los predicadores y a los pastores y su palabra. Haz un buen ejemplo para meditar en perseverar en la fe día con día y apartarnos del sentido común, porque es lo menos común. Dios no nos puso a deliberar, nos dijo obedece. Yo sé que ustedes de pronto han escuchado esto, que Dios en el Génesis puso al hombre a hacer cultura. Entonces por eso nosotros hacemos cultura. Y hacemos leyes y hacemos sociedades. Cuando Dios puso al hombre en Génesis, le dijo, yo te pongo aquí para que obedezcas. Le dio mandatos claros. Moisés nos cuenta que Dios lo puso al hombre en el huerto a obedecer. Y un mandamiento muy claro, no comerás. Y Satanás, ¿qué le dijo? Come. Como no pudo con Adán, fue donde la mujer. Y la mujer fue donde Adán. Mi amor, no me pasó nada. Y el otro comió. No, hay matrimonios que llegan a acuerdos. Sí, vamos a decirle esto al pastor, el domingo no vamos. Tú tienes razón. Hay que predicarle a la familia. La mejor predicación es estando en su iglesia. Bueno, yo sé que acá no pasa, eso pasa allá en Bogotá, pero solo quiero que nosotros nos animemos a empezar a conocer a nuestro Dios. Porque si conocemos a Dios, estamos llamados a confiar en Él. Pero Asa, ¿en qué confió? Tengo esta riqueza, voy a comprar la conciencia del rey de Asiria, le gano a mi hermano, no levanto nada contra él y ya, se acabó la pelea. Asa se equivoca no perseverando en su fe y desconociendo a su Dios. ¿Saben cómo se llama el desconocer a Dios? ¿Cómo nosotros lo manifestamos? En desconfianza. Así de sencillo. Nos olvidamos quién es Dios. ¿Cuáles son los pecados de Asa? Vamos a ir a los versículos 7 y 9 de 2 de Crónicas 16. Ustedes así con la vista se preocupan y dicen, pero en esos días el profeta Ananí fue a hablar con Asa. Mire, Asa estaba tan convencido de que Dios estaba con él, que él estaba haciendo todo bien, porque uno así, ¿no? Se autoconvence. ¿Sí se han dado cuenta?
lo que estoy haciendo es por esto, por esto, por esto. Y si el pastor no te lo avala, usted se va y se busca otro pastor que le diga lo que estás haciendo está bien. Pero en los días del profeta Ananí fue a hablar con Asa, rey de Judá, y lo reprendió así: nuestro Dios vigila a todo el mundo. ¿Qué atributo de Dios uno piensa con esa expresión? Dios es omnisciente. Él sabe lo que ustedes están pensando frente a lo que yo estoy diciendo. Porque alguno dirá, ese pastor está fanático. No, se enloqueció. Nuestro Dios vigila a todo el mundo y siempre está dispuesto a ayudar a quienes le obedecen y confían en Él. Y queridos hermanos, nuestra fe siempre está siendo puesta a prueba. La mejor manera de ganar a nuestros parientes no cristianos es uniéndonos al pueblo de Dios, viviendo como dice el pueblo de Dios y alejándonos de las prácticas del mundo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Ay, no, es que si salimos a comer y compartimos con él, va a estar y ellos van a venir. Yo les pregunto, ¿esto es una fiesta para ustedes? ¿Los invitan? ¿Vienen? ¿Ellos vienen? No. Ellos cumplen años, hacen bautizos, hacen ceremonias, hacen aniversarios, hacen grados, ustedes van. Y por eso ellos vienen. No funciona. Porque el que trae, el que convierte es Dios. Y miren lo que dice Ananí: acuérdate de que gracias a tu confianza en Dios pudiste derrotar a los etíopes y a los libios, a pesar que ellos tenían un ejército mucho más poderoso que el tuyo. Sin embargo, ahora pusiste tu confianza en el rey de Siria y no en tu Dios. Por eso nunca podrás vencer al ejército sirio. Fuiste muy tonto y ahora vivirás en guerra toda tu vida. Yo creo que esto es clarísimo. Si yo conozco a Dios, debo confiar en Dios. Porque si yo conozco a Dios y no confío en Dios, estoy provocando a Dios a ira. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué me pasa esto a mí? Si usted usa sus bienes, sus riquezas, sus vidas para permanentemente estar contra Dios, contra su reino, Dios lo ama tanto, ¿qué quiere de usted? No quiere su oro, no quiere su plata. ¿Qué quiere de usted? ¿Qué quiere de mí? Nuestra vida. Entonces, si me estorban todas esas cosas con las cuales yo desobedezco a Dios, ¿qué sería lo más lógico que haga nuestro Padre Dios? ¿Qué hace usted si el niño, yo sé que los niños a los 2 años más o menos, tienen una obsesión loca con los enchufes, ¿sí se han dado cuenta? Van y quieren meter el dedo, cogen algo y uno dice, usted ve al niño con el cuchillo y va para la toma corriente, ¿qué le quita? Sí, claro, y además lo tapa y se lo distanta. ¿Por qué? Porque usted no quiere que se muera, que le pase algo malo. Si el niño está yendo para una escalera, ¿usted qué dice? Lo coge, lo estorba. Queridos hermanos, muchos de nosotros a veces Dios nos quita todo lo que Dios mismo nos da, porque a nosotros confiamos en esas cosas y no en Dios. Perseverar en la fe es confiar en Dios, en lo mucho y en lo poco y en lo mucho. Siempre. Para perseverar solo hay que creer y recordar cada aspecto de nuestro Dios donde Él se ha mostrado poderoso, soberano, fiel. ¿Sabe cómo se traduce eso? Confiable. Mi hijo tendría como 7 añitos y una madrugada él se despertó con un dolor insoportable. Buscamos en toda la casa, no había medicamento. Eran como las 3 de la mañana, ¿cierto? Ya era muy tarde. ¿Qué teníamos? La oración. Yo me acuerdo que puse las manos en su barriguita y oramos. Le dimos agüita, solo agüita.
Él se durmió y al otro día vino, papito, no sé qué pasó. ¿Qué tuvo? No sabemos todavía en la fecha, pero tenía cólicos. No fue al baño, nada, simplemente se quedó dormido. Él conoció un aspecto de Dios, que Dios sana. Y cuando alguien enferma, él dice, papito, vamos a orar. Conocer, y en ese aspecto que usted conoce de Dios, usted se tiene que ejercitar para perseverar. 1 Corintios capítulo 1 versículo 8 dice, Él también se mantendrá firme hasta el fin, para que seas irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué asegura aquí? Que Él es fiel para que yo esté firme. ¿Cuántos de nosotros hemos querido huir de la iglesia, huir de la fe? Y sabemos que Dios no nos ha dejado. Amén. ¿Ustedes lo saben o no? Nosotros nos desanimamos. Ese viejo hombre a veces parece un monstruo. Y uno dice, tengo todas las razones para no volver. Y Dios nos hace volver. Porque el que nos hizo volver es Dios. El que perseveró es Dios en nosotros. Eso es un principio que todos conocemos. ¿Dónde fallamos? Cuando queremos traer personas y convertirlas, parientes y convertirlos. Y queremos comprar su conciencia. Venga, te invito a un almuerzo. Vamos a la iglesia y después vamos a comer helado. Vamos a la iglesia y yo te invito a almorzar. Eso es evangelismo. Romanos 8:28. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Queridos hermanos, hoy debemos reconocer que al igual que Asa, cuando a veces Dios nos prospera, cuando nos da sabiduría, empezamos a confiar en nuestra propia prudencia, en nuestro sentido común, y empezamos a tener un gran riesgo de equivocarnos. Empezamos a amar con un amor humano y no con el amor de Dios. Empezamos a comprar conciencias y no a predicar el evangelio. Génesis 22:14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué significa eso? Que Abraham no conocía a Dios, que Dios proveía. Cuando Dios le pidió su hijo, le dijo, por favor, el día de mañana vas a llevar a Isaac, vas a llevar la leña, vas a llevar el cuchillo. ¿Él qué hizo? Yo les pregunto, si Dios les pide su hijo, ¿ustedes lo llevarían? Con esa convicción de Abraham. Él creía. En ese momento conoció un aspecto de Dios, porque fue a ojos cerrados. Yo voy a obedecer a Dios. Voy a hacer como Dios dice. Y el resultado será para bien. Digo, si yo lo mato, él pensaba, si yo lo mato, él lo resucitará. Porque él dijo, de tu simiente serán benditas todas las naciones de este mundo. Por eso yo quiero que abandonemos hoy, mis amados hermanos, el sentido común, nuestras autojustificaciones. Perseverar en la fe no es religiosismo, porque a veces nosotros confundimos eso. Ay, como yo voy al culto, el Señor me respalda. Como yo doy mi diezmo, el Señor me respalda. No, vayan al culto, den su diezmo, oren, lean. Pero hay que vivir para Dios. La fe cristiana no es una fe religiosa. La fe cristiana abarca el hogar, la iglesia y la sociedad. Todos nuestros principios están basados en este hermoso libro. Dios no nos puso a crear leyes, sino a obedecer leyes. Acá está la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. Y Dios no la ha abrogado. Y siempre ha salvado por gracia. Noé fue salvo por gracia. Adán y Eva fueron salvados por gracia. David, Sansón, fueron salvados por gracia. Esto se llama testamento. No está dividido en ley y gracia. Dios siempre salva por gracia. Siempre nos busca.
nos alcanza, nos llama eficazmente y nos llama a perseverar porque no somos autómatas. Y Abraham confió en su Señor porque le conoció. Hasta ese día del monte Moriah, cuando él llevó a su hijo. De hecho, su hijo se preocupó y dijo, venga, está la leña, está el cuchillo y el sacrificio. ¿Y quién sabía que el sacrificio era Isaac? Abraham. Pero Abraham, ¿qué dijo? Dios proveerá. Y proveyó. Porque no es como tú piensas, no es como yo pienso, es como Dios quiere. Y Él siempre dice en su palabra, y yo tengo pensamientos buenos para ustedes. Pensamientos de paz. Quiten los ídolos de su corazón. Esa confianza que tienen en las cosas que Dios les dio. Yo he escuchado de hombres y mujeres muy enamorados. 20, 30, 40 años de matrimonio. Si te mueres, me muero. ¿No? Yo entiendo el amor y entiendo el afecto, la costumbre. Pero si se muere tu amor de tu vida y es cristiano, te estará esperando en el reino de Dios. No te tienes que morir, ese sentimiento no es un sentimiento bueno, porque nuestra dependencia es de Dios, no es de un marido, no es de una esposa, no es de un hijo, no es ni siquiera del pastor. Nosotros vamos a morir. Y si eres cristiano, seguirás siendo fiel a la iglesia y sostendrás la iglesia y defenderás la iglesia, porque esta iglesia es la familia que Dios te dio. Este es el pedacito de cielo que tenemos para decir, en ti, Dios, confiamos. Aquí estamos siendo amados. Perseverar en Dios implica comunión, recordar y abandonarnos a Él. ¿Qué implica el conocer a Dios y perseverar en ese conocimiento? Comunión, recordar y abandonarnos a Él. Solo así seremos victoriosos. Algo que no hizo Asa. Llegó a los 35 años y empezó a confiar en lo que Dios le había dado. Y se comportó como un hijo rebelde. ¿Y saben qué dice la Biblia? Lo mismo que le dijo el profeta Ananí a Asa. No seas tonto, no seas tonta. Confía en Dios. Bueno, nosotros tenemos que leer en la Biblia. Porque miren, versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó a la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Tú puedes pensar que yo soy exagerado. Hermanos, nuestro corazón solo tiene un trono en el cual tiene que estar sentado Cristo. Todo ídolo, llámese cónyuge, hijos, dinero, salud, juventud. Hoy hay un culto al cuerpo. Las personas no quieren envejecer. Se sienten mal. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Que hay que envejecer con dignidad. Mientras más viejos y más tiempo hemos caminado en el Evangelio, usted podrá decirle a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a todos sus familiares, el Señor ha estado conmigo y Él ha perseverado conmigo. Y Él no me ha fallado y siempre me ha sacado adelante. No seas tonto, no seas tonta. Confía en el Señor. Porque ese es el tercer punto. En confianza. Hay que perseverar en confianza. No es lo que tus ojos ven, no es lo que tu sentido común piensa, es lo que Dios dice. Asa no escuchó
a Ananías. Al contrario, aborreció al portavoz de la palabra de Dios y se llenó de argumentos y dijo, no entiendo, no comprendo, entonces lo mando a la cárcel. Muchos reyes tuvieron esa actitud. Para perseverar hay que confiar. Así usted piensa que va a perder. Y yo les voy a decir algo, siempre que creemos en Cristo, vamos a perder cosas de este mundo. Porque nuestro llamado a Él es algo que Él demanda de nosotros y esa exclusividad. ¿A quién agradamos? ¿A Dios o a los hombres? La fidelidad se entiende de la siguiente manera. Si mi mujer está llorando y la vecina está llorando, ¿a quién tengo que consolar? ¿A la vecina? No, yo no soy omnipresente. Yo tengo que ir donde mi mujer, ese es mi deber. Que a ella la consuele Dios. ¿Sí? Es en serio. ¿Por qué entra el adulterio muchas veces? Porque a veces queremos hacer cosas por sentido como, pobrecita, es que no tiene para el mercado. Y tú sacas de tu plata, de tu mercado para darle, y no estoy hablando de falta de generosidad. Normalmente una persona que tiene iglesia no pasa necesidad. Ejemplo, ustedes acá se conocen de años. Alguien cae en desgracia. Yo les aseguro que el pastor que va a decir a sus espaldas, hermanos, fulano de tal pasó en desgracia, no tiene para comer. En ese día o sacan plata o traen mercado y luego mandan a alguien en el nombre del Señor de parte de la iglesia, no de parte mía, para sostener, mientras se resuelve la coyuntura. Si es de trabajo, busquemos trabajo al hermano, lo recomendamos, lo posicionamos, porque Dios bendice al que trabaja, no al que vive como lechuga, fresco. No, la Biblia dice en Tesalonicenses que no trabaja, que no coma. Que días estaba en una reunión de pastores y un pastor dice, es que nuestra iglesia tiene una convicción de ayuda, siempre nos llegan venezolanos y nosotros los ayudamos y luego se van y vienen otros. Le digo, pastora, acá en Colombia hay venezolanos que trabajan y que ayudan en las iglesias. Yo entiendo el ayudar. La Biblia dice que debemos ayudar al necesitado. Es ayuda, no asistencia. Queridos hermanos, o agradamos a Dios o agradamos a los hombres. Confiar en el Señor es poner esto como nuestro deleite, como nuestra delicia. ¿Saben los jóvenes de nuestras iglesias dónde se pierden? Con tanto amigo mundano, con adicciones a los deportes. Todos piensan que van a ser James. Oiga, de 50 millones de colombianos hay un James. Y James es parecido al pibe. Son dos como él en generaciones diferentes. Pero todo, no, es que el niño está en competencia, pastor, este domingo no podemos ir. Es una idolatría a la prosperidad. ¿Y por qué quieren el fútbol? Porque en el fútbol pagan bien. Y todos están soñando, no, ojalá te llamen del Manchester o del Barça. Oiga, es que allá juegan 22 jugadores. Y he visto familias enteras esclavas de sus hijos llevándolos al deporte en detrimento de su fe, en detrimento de adorar al Señor. ¿Dónde está su confianza? Y lo digo por experiencia propia. Mi hijo juega muy bien. Y varios familiares, venga, matricule. Yo le digo, ¿ustedes saben qué significa que yo lo ponga en el fútbol? Si él es una estrella y es exitoso, lo perdemos en la iglesia. Ya abrimos la puerta a la idolatría. Ya abrimos la puerta al paganismo. ¿De qué sirve ganar este mundo y todas las riquezas de este mundo? De hallar esa vida y perder nuestra alma.
Este es el libro seguro. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Acá está el camino. Los primeros cristianos eran conocidos como los del camino. Muchos caminos conducen al infierno y llenos de buenas intenciones. Yo hoy quiero llamar su atención. Hay que perseverar en la fe, hay que ser fieles al Señor. Somos cristianos. Tenemos que marcar la diferencia. Dice, somos pueblo santo. Dice, para no ser como los demás. No seas tonto. Confía en Dios. Una diferencia entre el religiosismo y el creyente es, mientras que el religioso confía, yo soy miembro de una iglesia. Yo doy diezmos en mi iglesia. Y como él es tan fiel en las cosas que hace, es como la oración del fariseo. Señor, gracias por lo que soy y no soy como el publicano. ¿Saben cuál fue la diferencia del publicano? Que el publicano todos los días, él sabía que era pecador, se confesaba pecador y le decía, Señor, sé propicio a mí. No seas tonto, no seas religioso. Lo que hacemos lo hacemos para Dios, aun si no recibiéramos recompensa, aun si no nos promovieran, aun si nuestro ministerio no sería tan exitoso como... No, porque hay pastores que también quieren ser exitosos, ¿no? Yo he escuchado. Bueno, a mí a veces me preguntan y me dicen, pastor, ¿y cuánto cobra? ¿O dónde se quiere quedar? No, yo no, ni escojo dónde me quiero quedar, ni nunca cobro, porque no es la razón. Y Dios bendice. Generosamente. Hay que invertir en el reino de Dios. El religioso confía en lo que hace. Y el creyente, en lo que cree, conoce, confía. Las palabras traducidas como confianza en la Biblia literalmente significan una seguridad audaz, confiada, segura, una acción basada en que será así, sí o sí. ¿Saben por qué? Porque Dios lo dijo. El Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa eso? Que Él va a estar conmigo hasta el día de mi muerte, sea rico o sea pobre, esté con salud o esté sin ella, sea que mis familiares estén conmigo o todos me abandonen. Proverbios 3:5 dice, fíate del Señor de todo tu corazón. ¿Cómo dice la segunda parte? No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabe qué significa la propia prudencia? Sentido común. Es la trampa de Satanás. Te susurra, Dios te entiende. Eres humano. Fallar es humano. Yo no he encontrado un versículo que diga eso. Dice, mata al viejo hombre. Mátalo. Y alimenta al nuevo. La fe, para perseverar en la fe hay que creer, hay que conocer y hay que confiar. ¿Es Dios con nosotros? O lo más terrible, Dios contra nosotros. Les leo cómo termina Asa. Acá dice en el 16:11. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de Reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado.
y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes, diversas especias aromáticas preparadas por los expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Murió como rey, por un rey muy disciplinado por Dios. Yo les pregunto, en sus enfermedades, ¿ustedes en quién confían? ¿En los médicos o en Dios? Ahora, hay que poner y aclarar algo. El creyente ora, clama a Dios y va al médico. No les estoy diciendo que Asa no debía ir al médico. Pero cuando yo voy al médico y me quedo con el médico, les voy a contar algo. En el 2022, mi esposa que está aquí, le dio 3 trombos venosos cerebrales en la parte de acá. Y un infarto venoso cerebral profundo. ¿Qué significa? Derrame cerebral. Ustedes la ven y está ahí, parada, viva y coleando, y piensa y habla bien. Todos los médicos que la ven y ven su historial, miren, yo tengo una doctora que cuando vio eso se puso a llorar. Dijo, señor, esto es imposible. Yo me acuerdo que el sábado fuimos de urgencias al hospital y los médicos la regresaron con dolor de cabeza. No, eso es un ataque de migraña. Nosotros tenemos una iglesia pequeña como la de ustedes. Y nosotros preparamos en nuestra casa el lugar porque en la pandemia perdimos el lugar que teníamos para congregarnos. Tenemos un proyecto de construir, sí. Pero Raquel siempre me dio un ejemplo de que ama al Señor. El día anterior, siempre del culto, ella lava los baños, trapea, hace, y ya estaba con dolor de cabeza y estaba haciendo todo eso. En la madrugada de ese domingo, ella no soportó más, me dijo, Juan, llévame al médico. Ya no puedo más. Fuimos y la llevaron de una vez y la internaron en la madrugada del domingo. Le hicieron un examen y detectaron los trombos, el derrame y para UCI. 21 días estuvo en UCI. Pero ese domingo yo le dije a la iglesia y me paré al frente y yo prediqué. Iglesia, le dije, no me juzgue, porque yo estoy confiando en que Dios la va a sanar. Fue la primera vez en mi vida lo que conocí, que era ayuno y oración. Yo bajé 10 kilos, los he recuperado. Ya son 3 años. Pero yo, queridos hermanos, créanme, lloraba al Señor. Y yo le preguntaba, ¿por qué estaba pasando eso? ¿Qué aprendíamos? Y hubo una conclusión. Primero hay que ir a Dios. ¿Saben qué decían los médicos? Decían lo siguiente, firme aquí, la firmamos para resucitación, intubación, operación, hasta para donar sus órganos y moría. Decía, solo puede un milagro sacarla. Les explico por qué. Los trombos, ¿con qué se tratan? Con anticoagulantes. Y el derrame cerebral, ¿con qué se trata? Con coagulantes. Tratas uno, destruye lo otro, trata lo otro, destruye lo otro, empeora. Los médicos decían, nada podemos hacer, solo le daban morfina. Y nosotros, toda la iglesia, y estuvimos orando, y creo que ustedes también oraron. Y el Señor la tiene aquí y la levantó. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero el tiempo que esté, gracias a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Asa? Ir al médico sin rendirse a Dios. No les estoy diciendo, por eso no hagan eso. Yo llevé al médico a Raquel. Pero yo, ¿qué hacía en el hospital, en urgencias? Si yo soy el pastor de la iglesia, si yo era el que tenía que predicar, y yo le dije, iglesia, yo voy a hacer acá lo que yo sé hacer. Y los médicos allá están haciendo lo que deben hacer. Y claro, tuve 2 hermanos de la iglesia que fueron y estuvieron pendientes allá en el hospital por si se presentaba alguna urgencia, porque por la condición de ella sí se necesitaba alguien allá en el hospital. Pero era una sola persona, no 2.
Perseverar, queridos hermanos, en la fe, yo los quiero llevar a algo muy hermoso y grato. Es creer en Dios, conocerle a Él y confiar en Él, no en este mundo. Tengan cuidado de sentirse cómodos en su fe. Tengan cuidado de dolerse por las traiciones, por las desavenencias, por el trato que Dios hace a veces con nosotros, porque solamente estamos siendo probados en quién confiamos. Todos nos van a fallar, de alguna manera. Hay uno que no, el que nos sostiene, el que nos perdonó nuestros pecados. La Escritura dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hoy yo los quiero animar, mis amados hermanos, perseveren en su fe, no se sienten cómodos. Recuerden, tenemos afuera y acá mismo adentro un enemigo que está como león rugiente, con dardos, dañando nuestra fe, hablando mal del pastor, hablando mal de su familia, de sus hijos, de la comunidad, de decir: venga, váyase a otro lado. Él vino para destruir. Pero es Dios Todopoderoso el que nos dice que Él va a perseverar y va a guardar la iglesia. Esto es algo serio, mis hermanos. Es un conflicto que se vive en la tierra, pero no se vive afuera, se vive acá en el corazón. En tu corazón. La salvación es por gracia. La vida cristiana también. Pero hay que llenarnos del amor, del gozo y de la paz del Señor en ese perseverar diario. Dios quiere que nosotros, nuestros ojitos estén siempre puestos en Él. Cuando los desviamos de Él, entramos en el desánimo, en la turbación del corazón. Perseveren. Tienen la victoria y vuelvan a perseverar. Y hasta el último día sigan perseverando. Es Dios fiel que nos ha de sostener. Y aunque nos abandonare padre y madre, Él nunca nos dejará. Yo hoy les quiero recordar, estamos aquí por gracia, con un solo llamado y una sola consigna: aprender de Él a ser mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la consigna, mis queridos hermanos, una consigna hermosa. Nadie es tan humilde como Cristo, ni tan manso como Cristo. Porque Él en su humildad y mansedumbre nos demostró dos cosas. En el Getsemaní dijo: Señor, si fuera posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino se haga tu voluntad. Y le implicó sufrimiento real. Él, siendo verdadero hombre, siendo verdaderamente Dios, los clavos lo atravesaron, lo flagelaron. Agonizante en la cruz, siguió orando por un pueblo perverso que lo perseguía. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para llegar a este momento, que es el momento más crucial de perseverar en la fe, en la adversidad más absoluta, hay que estar llenos del Espíritu Santo. Hoy yo los invito, queridos hermanos, por las misericordias del Señor, entréguense completamente al Señor, conságrense a Él y disfruten la vida cristiana, que en Cristo Jesús es llena de amor, de gozo y de paz, a pesar de las circunstancias. Amén. Demos gracias al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por perseverar en nosotros. Gracias por darnos la fe. Gracias porque tú nos permites conocerte. Y gracias, Señor, porque al madurar en la fe podemos confiar en ti.
Ayúdanos a no olvidar, de no apartar nuestros ojos de ti. En Cristo Jesús. Amén.